Era Nochebuena y yo estaba sentada en mi sillón de siempre, observando a mi familia intercambiar regalos alrededor del árbol. Tatiana había llegado con una bolsa llena de paquetes coloridos. Ricardo también trajo varias cajas. Todos estaban animados, riendo, haciendo bromas sobre quién había esmerado más con los regalos este año. «Vamos, abran de una vez», dijo Tatiana, con esa sonrisa que yo conocía tan bien. La misma sonrisa que hacía cuando quería algo de mí a los 15 años. Primero fue el marido de ella, Carlos. Ganó una camisa carísima que seguramente costaba más de lo que yo gastaba en comida durante un mes. Después fue el turno de los nietos. Juguetes, ropa, hasta un teléfono nuevo para el mayor. Cada regalo venía acompañado de gritos de alegría y abrazos efusivos. «Ahora tú, Ricardo», gritó Tatiana, señalando a su hermano. Mi hijo menor desenvolvió un reloj que brillaba tanto que parecía un faro en la oscuridad de la sala. Se lo puso inmediatamente y lo mostró a todos como si fuera un trofeo. «¡Qué belleza!», exclamó, besando a su hermana en la mejilla. «Tú siempre tienes el mejor gusto». Siguieron los regalos para las esposas, para los cuñados, para los primos que habían venido de visita. Cada nombre era mencionado con entusiasmo. Cada paquete era abierto con ceremonia. Cada regalo era celebrado como si fuera el más importante del mundo. Yo seguía en mi sillón, con las manos cruzadas sobre mi regazo, observando, esperando, confiando en que tal vez, solo tal vez, ellos recordarían que yo también estaba allí, que yo también existía, que yo también merecía aunque fuera un pequeño detalle en esta noche tan especial. Los minutos pasaron. Los paquetes se terminaron. Los papeles de regalo cubrían el suelo como confeti después de una fiesta. Y yo seguía allí, sentada, con las manos vacías. «Bueno», dijo Ricardo, frotándose las manos. «Creo que ya terminamos. ¿Qué tal si cenamos?». Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. No un grito, no un llanto. Algo más profundo. Algo que había estado agrietándose durante años y que finalmente cedió. «¿Y mi regalo?», pregunté, con una voz tan suave que apenas se escuchó por encima del ruido de los papeles siendo recogidos. La habitación se quedó en silencio. Tatiana y Ricardo se miraron entre ellos, y por un momento vi algo que me partió el corazón, incomodidad. Como si mi pregunta los hubiera molestado. «Ay, mamá», se rió Tatiana, con esa risa nerviosa que usaba cuando quería escapar de una situación incómoda. «Se nos olvidó el tuyo. Ya sabes cómo es esto de las compras navideñas. Queda para la próxima». «Sí, mami», añadió Ricardo, sin siquiera mirarme. «El año que viene te compensamos. Te compramos algo súper especial. Queda para la próxima». Como si yo fuera un pendiente en una lista de tareas domésticas. Como si mi presencia en esa mesa, en esa casa, en sus vidas, fuera opcional. Pero yo no grité. No lloré. No hice ningún drama. Solo sonreí. Una sonrisa tranquila que los tranquilizó a todos. «Sin problemas», dije, levantándome lentamente de mi sillón. De hecho, yo sí me acordé de comprarme algo. Metí la mano en mi bolso y saqué un pequeño sobre blanco. Todos me miraron con curiosidad. Algunas cejas se alzaron. Algunos murmullos se escucharon. «Este es el regalo que yo misma me compré», dije, abriendo el sobre con calma. Saqué una llave dorada, nueva, brillante. La sostuve en alto para que todos pudieran verla. «¿Qué es eso?», preguntó Tatiana, con una voz que ya sonaba diferente. Preocupada. «La llave de mi apartamento nuevo», respondí, mirándola directamente a los ojos. «Me mudé hace 3 días. Esta es mi última Navidad en esta casa». El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la incomodidad. Era el silencio del shock. Del miedo. De la comprensión de que algo muy grande acababa de cambiar para siempre. «¿Tu apartamento nuevo?», susurró Ricardo, con la voz quebrada. «Sí», respondí, guardando la llave de nuevo en mi bolso. «Mi regalo para mí misma. Mi independencia». Los miré a todos, uno por uno. Sus caras de sorpresa, de confusión, de pánico. Y por primera vez en muchos años, me sentí en paz. «Gracias por esta hermosa Navidad», dije, dirigiéndome hacia la puerta. Fue muy reveladora. Mientras caminaba hacia la salida,
Escuché sus voces detrás de mí. Tatiana gritando que esperara, que habláramos. Ricardo preguntando si estaba loca. Los nietos llorando porque no entendían qué pasaba. Pero yo no me detuve. No me volteé. No expliqué nada más. Porque ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado. Que esta noche había sido solo el cierre de un capítulo que había estado escribiendo en secreto durante meses. Que su olvido no había sido una casualidad. Había sido la confirmación de algo que yo ya sabía, que era hora de escribir mi propia historia. Mientras caminaba por la calle fría hacia mi nuevo apartamento, los recuerdos comenzaron a golpearme como olas contra las rocas. No pude evitarlo. Después de tantos años guardando silencio, mi mente decidió que era hora de recordar. De revivir cada momento que me había traído hasta aquí. Todo comenzó cuando murió mi esposo, Alberto. Hace 12 años. Tatiana tenía 26, Ricardo 23. Todavía eran jóvenes, todavía necesitaban apoyo, todavía dependían de mí para muchas cosas. O eso pensaba yo. Mamá, no te preocupes, me había dicho Tatiana el día del funeral. Nosotros te vamos a cuidar. Nunca te va a faltar nada. Sí, mami, había agregado Ricardo, abrazándome por los hombros. Somos una familia. Siempre estaremos juntos. Qué ingenua fui al creerles. Qué ciega estuve durante todos estos años. Los primeros meses después de la muerte de Alberto fueron los más difíciles. Yo lloraba en silencio mientras cocinaba para mis hijos. Planchaba sus camisas mientras mis lágrimas caían sobre la tabla. Limpiaba la casa que ahora se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Pero ellos estaban allí. Tatiana venía a almorzar todos los domingos. Ricardo me llevaba al mercado los sábados. Hablábamos, reíamos, recordábamos historias del pasado. Yo pensaba que estábamos unidos por el dolor, que nos habíamos vuelto más cercanos. Qué equivocada estaba. El primer cambio que noté fue sutil. Tatiana comenzó a llegar más tarde los domingos. Primero a las 2, después a las 3, después a las 4. Siempre con una excusa, que el trabajo, que los niños, que el tráfico. Yo la esperaba con la comida lista, viendo cómo se enfriaba, pero no me quejaba. Nunca me quejaba. Ay, mamá, perdón, decía, entrando como un huracán. Fue un día terrible. Los niños estaban imposibles. Y yo la abrazaba, la consolaba, le calentaba la comida. Porque eso era lo que hacía una madre. Eso era lo que había hecho toda mi vida. Ricardo también comenzó a cambiar. Sus visitas se volvieron más cortas. Llegaba, comía, y se iba. Hablaba por teléfono durante toda la comida. Contestaba mensajes mientras yo le contaba sobre mi día. Yo hablaba con las paredes mientras él vivía en su mundo digital. ¿Cómo está tu trabajo?, le preguntaba. Bien, mami, respondía sin levantar la vista del teléfono. ¿Y María? ¿Cómo está tu novia? Bien, mami. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te prepare algo especial para la cena? No, mami. Estoy bien. Conversaciones de una sola palabra. Respuestas automáticas. Como si yo fuera un requisito que había que cumplir, no una persona con la que valía la pena hablar. Pero yo seguía esperándolos. Seguía cocinando para ellos. Seguía limpiando la casa para cuando vinieran. Seguía siendo la madre perfecta que había sido durante 30 años. Después llegaron los nietos. 2 hijos de Tatiana, un hijo de Ricardo. Yo pensé que eso cambiaría todo. Que los niños nos unirían de nuevo. Que yo podría ser la abuela que siempre había soñado ser. ¡Abuela!, gritaban cuando llegaban. Yo los abrazaba, los consentía, les hacía sus comidas favoritas. Compraba juguetes con la poca pensión que tenía. Gastaba mis ahorros en ropa para ellos. Porque eso era lo que hacía una abuela. Eso era lo que había visto hacer a mi propia madre. Pero había algo extraño. Los niños me querían cuando necesitaban algo, comida, dinero, juguetes. Pero cuando sus padres estaban allí, era como si yo me volviera invisible. Como si mi función fuera únicamente servir, no existir. Mamá, ¿puedes cuidar a los niños este fin de semana?, me preguntaba Tatiana. Carlos y yo queremos ir a la playa. Claro, mi amor, respondía yo.
sin pensarlo 2 veces. Mami, ¿puedes prestarme 1000 pesos?, me pedía Ricardo. Te los devuelvo la próxima semana. Por supuesto, hijo, le decía, sacando el dinero de mi pequeño fondo de emergencia. Nunca me devolvió esos 1000 pesos. Ni los siguientes 2000. Ni los 3000 que siguieron después. Pero yo nunca se lo reclamé. Una madre no le reclama a sus hijos. Una madre da sin esperar nada a cambio. O eso pensaba yo. Los años pasaron y las visitas se volvieron aún más espaciadas. Los domingos de Tatiana se convirtieron en domingos cada 2 semanas. Después cada mes. Después solo en ocasiones especiales. Los sábados de Ricardo se convirtieron en llamadas telefónicas rápidas. ¿Cómo estás, mami? Bien, hijo. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, tengo que cortar. Estoy ocupado. Te llamo después. Después nunca llegaba. Pero yo seguía esperando. Seguía teniendo fe. Seguía creyendo que mis hijos me amaban, que solo estaban ocupados con sus vidas. Que algún día todo volvería a ser como antes. Qué estúpida fui. El punto de quiebre llegó hace 2 años. Tatiana me llamó un martes en la tarde. Yo estaba viendo televisión, como siempre, esperando que alguien me hablara, que alguien me visitara. Mamá, necesito que me hagas un favor, me dijo, con esa voz que usaba cuando quería algo importante. Dime, mi amor. Necesito que me firmes unos papeles. Es para un préstamo que estoy pidiendo. Nada importante. Solo necesito un aval. Un aval. Mi casa como garantía para un préstamo que ella estaba pidiendo. Mi única seguridad en el mundo puesta en riesgo por un negocio que yo ni siquiera entendía. ¿Estás segura de que es buena idea?, le pregunté, con una timidez que ahora me avergüenza. Ay, mamá, no seas negativa. Es una gran oportunidad. Vas a ver cómo en un año vamos a estar mucho mejor. Todos. Tú también. Yo también. Como si mi bienestar dependiera de los negocios de ella. Como si mi estabilidad fuera una consecuencia de sus decisiones. Firmé los papeles. Por supuesto que los firmé. Porque era mi hija. Porque confiaba en ella. Porque una madre siempre confía en sus hijos. 6 meses después, el banco me llamó. El préstamo estaba en mora. Mi casa estaba en riesgo. Tatiana no contestaba mis llamadas. Cuando finalmente logré hablar con ella, 3 semanas después, me dijo, mamá, no te preocupes. Voy a arreglar todo. Solo necesito un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo. Mientras yo no dormía, mientras yo no comía, mientras yo imaginaba perder la única cosa que me quedaba de mi vida con Alberto. Fue ahí cuando algo cambió dentro de mí. No fue un momento dramático. No fue una explosión de ira. Fue más bien como un interruptor que se apagó. Como una luz que se fue desvaneciendo lentamente hasta quedar en completa oscuridad. Comencé a observar. A ver realmente lo que había estado ignorando durante años. A escuchar lo que había estado negando durante décadas. Y lo que vi me rompió el corazón. Mis hijos no me amaban. Me necesitaban. Me usaban. Me toleraban. Pero no me amaban. Para ellos, yo era una empleada doméstica gratuita. Una cuidadora de niños sin sueldo. Una fuente de dinero que nunca se agotaba. Una solución a sus problemas que nunca se quejaba. Pero no era su madre. No era una persona. Era una función. Y esa función se llamaba conveniencia. Llegué a mi apartamento nuevo esa noche, con los ojos secos pero con el corazón destrozado. Me senté en mi sillón nuevo, en mi sala nueva, en mi vida nueva. Y por primera vez en 12 años, no esperé a que sonara el teléfono. Porque ya sabía que nadie me iba a llamar. Fue hace 8 meses cuando descubrí la verdad completa. Una verdad que había estado frente a mis ojos durante años, pero que yo había elegido no ver porque era demasiado dolorosa de aceptar. Estaba limpiando el cuarto de huéspedes, ese que Tatiana y Ricardo usaban como depósito cuando venían a visitarme. Había papeles por todas partes, recibos, documentos, cartas. Yo siempre había sido respetuosa con sus cosas, pero ese día algo me impulsó a organizar todo. Entre los papeles encontré una carpeta manila que tenía mi nombre escrito en la portada. Florencia Pérez, asuntos pendientes.
Mi corazón se aceleró. ¿Qué asuntos pendientes podía tener yo que ellos estuvieran manejando sin mi conocimiento? Abrí la carpeta con manos temblorosas. El primer documento era una cotización de una residencia para ancianos. Residencia Dorada, cuidado integral para adultos mayores. Había números escritos con la letra de Tatiana. Cálculos. Presupuestos. Planes de pago. Me senté en la cama, sintiendo como el aire abandonaba mis pulmones. Seguí leyendo. Había una lista de mis pertenencias con valores estimados al lado de cada una. Mi televisor, 500 pesos. Mi refrigerador, 800 pesos. Mi sala, 1,200 pesos. Mi vida entera reducida a una lista de precios. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el siguiente documento. Una carta dirigida a un abogado. Escrita por Ricardo. Estimado licenciado Morales, decía la carta con fecha de 3 meses atrás. Como le comenté en nuestra conversación telefónica, mi madre ha comenzado a mostrar señales de deterioro cognitivo. Olvida cosas, se confunde con frecuencia, y hemos notado que no puede manejar sus finanzas de manera responsable. Deterioro cognitivo. Señales de confusión. Incapacidad para manejar mis finanzas. Todo era mentira. Todo. Yo nunca había olvidado nada importante. Nunca había estado confundida. Mis finanzas estaban perfectamente organizadas, al centavo. Pero ellos habían construido una narrativa, una historia que justificara lo que planeaban hacer conmigo. Seguí leyendo con el corazón destrozado. Creemos que es necesario tomar medidas legales para proteger tanto a mi madre como a su patrimonio. Necesitamos que nos asesore sobre el proceso para obtener la tutela legal y poder tomar las decisiones que ella ya no puede tomar por sí misma. Tutela legal. Querían quitarme mi capacidad legal. Querían convertirme en una incapaz mental para poder disponer de mis bienes, de mi casa, de mi vida. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de indignación. De una traición tan profunda que me quitaba el aliento. Había más documentos. Muchos más. Una evaluación psicológica falsificada donde supuestamente yo había sido diagnosticada con demencia temprana. Un reporte médico inventado donde decían que yo había tenido episodios de desorientación. Testigos falsos que supuestamente habían presenciado mi deterioro mental. Todo era una elaborada mentira construida para robarme mi dignidad y mi autonomía. Pero el documento que más me dolió fue el último. Una carta de Tatiana a Ricardo, discutiendo los detalles de su plan. Hermano, decía la carta, ya hablé con el abogado. Dice que con toda la documentación que tenemos, el proceso de tutela no debería tomar más de 6 meses. Una vez que tengamos el control legal, podemos vender la casa y usar el dinero para pagar la residencia y para cubrir nuestras deudas. Nuestras deudas. No las mías. Las de ellos. Mamá nunca va a aceptar irse voluntariamente, continuaba la carta. Pero una vez que tengamos la tutela, no va a tener opción. Y honestamente, creo que va a estar mejor allí. Va a tener compañía, cuidado médico, y nosotros vamos a poder vivir nuestras vidas sin preocuparnos por ella todo el tiempo. Sin preocuparnos por ella todo el tiempo. Como si yo fuera una carga. Como si cuidar de mí fuera una obligación terrible que ellos habían estado soportando heroicamente durante años. Pero la frase que más me destrozó fue la última. Además, Ricardo, piénsalo bien. Mamá tiene 64 años. Según las estadísticas, puede vivir otros 15 o 20 años. ¿Tú quieres estar atado a ella todo ese tiempo? ¿Quieres que nuestros hijos crezcan viendo que somos esclavos de una anciana? Esclavos de una anciana. Eso era lo que yo representaba para ellos. No una madre. No una persona que los había amado incondicionalmente durante toda su vida. No una mujer que había sacrificado sus sueños, su juventud, su felicidad para darles todo lo que necesitaban. Era una anciana. Un problema. Un obstáculo para su felicidad. Me quedé sentada en esa cama durante horas, con los documentos esparcidos alrededor mío. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Grité hasta que me dolió la garganta. Golpeé las almohadas hasta que mis manos se entumecieron. Después llegó el silencio. Un silencio frío y profundo que me llenó completamente. En ese silencio,
Algo cambió dentro de mí. Algo fundamental. Algo que había estado roto durante años, finalmente se partió completamente, pero de una manera diferente. Se partió para liberarme. Porque entendí que no había nada que salvar. No había una relación que reparar. No había un amor que recuperar. Todo había sido una ilusión. Una mentira que yo misma me había contado para poder seguir viviendo. Mis hijos no me amaban. Quizás nunca me habían amado. Quizás todo lo que yo había interpretado como amor había sido simplemente conveniencia, costumbre, necesidad. Pero ya no importaba. Porque yo tenía una decisión que tomar. Podía quedarme allí, esperando a que vinieran por mí con sus papeles legales y sus mentiras médicas. Podía convertirme en la víctima de su plan, en la anciana confundida que ellos habían inventado. O podía hacer algo diferente. Podía recuperar mi poder. Podía tomar el control de mi propia historia. Podía demostrarles que la mujer que habían subestimado durante tantos años era mucho más inteligente, mucho más fuerte, y mucho más capaz de lo que jamás habían imaginado. Guardé todos los documentos en la carpeta. Los metí en mi bolso. Y salí de esa habitación con una determinación que no había sentido en años. Ellos querían jugar con mi vida como si fuera una partida de ajedrez. Pero se habían olvidado de algo muy importante. Yo había sido quien les había enseñado a jugar ajedrez. Y el primer movimiento siempre lo hace quien tiene las piezas blancas. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque tenía un propósito. Un plan. Una razón para levantarme al día siguiente. Ellos pensaban que me tenían atrapada. Que era una anciana indefensa sin opciones. Pero estaban a punto de descubrir que habían subestimado completamente a su madre. Y que la mujer que había criado a 2 hijos manipuladores había aprendido algunas cosas sobre manipulación también. La diferencia era que yo iba a usar mis habilidades para protegerme, no para lastimar a otros. Aunque otros fueran mis propios hijos. Porque a veces, para salvar tu propia vida, tienes que estar dispuesta a perder todo lo que creías que te importaba. Y yo estaba lista. Al día siguiente me levanté diferente. No era la misma mujer que había llorado la noche anterior. Era alguien nuevo. Alguien que había estado dormida durante décadas y que finalmente había despertado. Me duché, me vestí con mi mejor ropa, y salí de casa con la carpeta de documentos bajo el brazo. Tenía una misión. Tenía un propósito. Y por primera vez en años, tenía un plan. Mi primera parada fue el banco. Necesitaba saber exactamente cuál era mi situación financiera real, no la versión que mis hijos habían creado en sus documentos falsos. Buenos días, le dije a la ejecutiva de cuentas. Soy Florencia Pérez. Necesito un estado completo de todas mis cuentas y movimientos de los últimos 2 años. La joven me miró con una sonrisa profesional. Por supuesto, señora Pérez. ¿Puedo preguntarle para qué necesita esta información? Porque es mi dinero, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Y tengo derecho a saber exactamente dónde está cada peso. Mientras esperaba los documentos, reflexioné sobre todo lo que había descubierto. Mis hijos habían estado planeando mi institucionalización durante meses. Habían inventado una enfermedad mental que yo no tenía. Habían creado documentos falsos para respaldar sus mentiras. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado mi inteligencia. Los documentos del banco llegaron y los revisé meticulosamente. Tenía más dinero del que había pensado. Durante años había sido frugal, había ahorrado cada peso, había vivido con lo mínimo para poder ayudar a mis hijos cuando lo necesitaran. Ironía de la vida, el dinero que había ahorrado para ellos ahora iba a ser mi herramienta de liberación. Mi segunda parada fue la oficina del abogado que había mencionado Ricardo en su carta. Licenciado Morales. Necesitaba saber exactamente qué les había dicho, qué documentos habían presentado, qué tan avanzado estaba su plan. Disculpe, le dije a la recepcionista. Soy Florencia Pérez. Creo que mis hijos han estado consultando con el licenciado Morales sobre algunos asuntos míos. La mujer revisó su computadora. Sí, señora. Aquí veo que el señor Ricardo Pérez ha tenido varias citas. ¿Usted también necesita una consulta? Sí, respondí. Necesito saber exactamente qué ha estado discutiendo mi hijo sobre mí sin mi consentimiento.
La reunión con el abogado fue reveladora. El hombre, claramente incómodo, me explicó que Ricardo y Tatiana habían venido con documentos médicos que indicaban mi deterioro mental, que habían solicitado información sobre el proceso de tutela, que habían preguntado sobre los tiempos y costos involucrados. Pero debo decirle, señora Pérez, añadió el abogado, mirándome con curiosidad, que usted no parece tener ningún problema cognitivo. De hecho, está haciendo preguntas muy inteligentes. Porque no tengo ningún problema cognitivo, le respondí. Los documentos que le trajeron mis hijos son falsos. Completamente falsos. Le mostré la carpeta que había encontrado. Le expliqué la situación. Le pedí que me dijera exactamente cuáles eran mis derechos y cómo podía protegerme. Señora Pérez, me dijo el abogado después de revisar todo, si lo que me está diciendo es cierto, sus hijos podrían enfrentar cargos serios por fraude, falsificación de documentos e intento de estafa. Esto es muy grave. No quiero meterlos en la cárcel, le dije. Solo quiero protegerme. Solo quiero mi libertad. Entonces le recomiendo que actúe rápido, me aconsejó. Si ellos presentan su solicitud de tutela antes de que usted tome medidas preventivas, el proceso puede complicarse mucho. Salí de esa oficina con una lista clara de acciones a tomar. Primero, necesitaba evaluaciones médicas y psicológicas legítimas que demostraran mi capacidad mental. Segundo, necesitaba cambiar todos mis documentos bancarios para evitar que ellos tuvieran acceso a mi dinero. Tercero, necesitaba un testamento nuevo donde quedara claro que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Pero más importante que todo eso, necesitaba un lugar donde vivir. Un lugar que fuera completamente mío. Un lugar donde ellos no pudieran encontrarme cuando se dieran cuenta de que su plan había sido descubierto. Esa tarde, después de hacer todas las consultas médicas y bancarias, fui a ver apartamentos. No quería algo lujoso. Solo quería algo mío. Algo pequeño, cómodo, seguro. Un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Encontré el apartamento perfecto en una zona tranquila de la ciudad. Un edificio pequeño, con portero, con vecinos mayores como yo. Un lugar donde podría ser invisible si necesitaba serlo, pero donde también podría hacer nuevos amigos si quería. ¿Cuándo puede mudarse?, me preguntó la propietaria. Inmediatamente, le respondí. Acepta 3 meses de depósito en efectivo. Durante las siguientes semanas, viví una doble vida. En las mañanas, cuando Tatiana o Ricardo me visitaban, yo era la misma madre de siempre. Cocinaba para ellos, los escuchaba quejarse de sus vidas, les prestaba dinero cuando me lo pedían. Actuaba exactamente como la mujer que ellos esperaban que fuera. Pero en las tardes, cuando ellos se iban, yo me convertía en otra persona. Me convertía en una mujer con un plan. Contraté una empresa de mudanzas discretas. Les expliqué que necesitaba trasladar mis pertenencias más importantes sin que nadie se diera cuenta. Les pagué extra por su silencio y su eficiencia. Abrí una cuenta bancaria nueva en un banco diferente. Transferí la mayoría de mis ahorros a esa cuenta nueva. Dejé solo lo mínimo en mi cuenta antigua, lo suficiente para que mis hijos no sospecharan nada si revisaban mis movimientos. Contraté a un investigador privado para que documentara todas las visitas que ellos hacían a abogados, todas las consultas que hacían sobre residencias de ancianos, todas las gestiones que hacían a mis espaldas. Quería tener evidencia completa de su plan antes de confrontarlos. Pero lo más importante que hice fue empezar a observarlos. Realmente observarlos. Prestar atención a cada palabra, cada gesto, cada mirada cuando pensaban que yo no los estaba viendo. Y lo que vi me confirmó todo lo que había descubierto en esos documentos. Cuando hablaban por teléfono y creían que yo no podía escucharlos, discutían sobre mí como si fuera un problema que necesitaba una solución. Cuando revisaban mi casa, miraban mis cosas como si ya fueran suyas. Cuando me hablaban, usaban ese tono condescendiente que se usa con los niños pequeños o con las personas que no pueden entender cosas complicadas. ¿Cómo te sientes hoy, mami?, me preguntaba Tatiana, como si estuviera hablando con una paciente. ¿Necesitas ayuda con algo, mamá?, me decía Ricardo, como si yo fuera incapaz de cuidarme sola. Cada pregunta era una confirmación más de que ellos ya me habían diagnosticado en sus mentes. Ya me habían declarado incompetente. Ya me habían despojado de mi dignidad y mi autonomía. Pero ellos no sabían que yo estaba tomando notas.
que estaba grabando conversaciones, que estaba documentando cada una de sus visitas, cada una de sus mentiras, cada una de sus manipulaciones. Porque había aprendido algo durante esas semanas de investigación secreta. La mejor defensa contra la traición es la evidencia. Y yo estaba acumulando evidencia como una detective profesional. 3 semanas antes de Navidad, mi plan estaba completo. Tenía mi apartamento nuevo. Tenía mis finanzas protegidas. Tenía documentos médicos que certificaban mi capacidad mental. Tenía evidencia de todo lo que ellos habían estado planeando hacer conmigo. Y tenía algo más importante que todo eso. Tenía mi dignidad de vuelta. Porque había comprendido algo fundamental durante ese proceso. El poder no viene de que otros te lo den. El poder viene de que tú lo tomes. Y yo estaba lista para tomar el mío. Solo me faltaba el momento perfecto para hacerlo. El momento cuando ellos estarían más vulnerables, más confiados, más seguros de que su plan era infalible. Y ese momento iba a ser la Navidad. Porque si ellos querían jugar el juego de la familia perfecta, yo les iba a dar la función de sus vidas. Con un final que jamás iban a olvidar. Las 3 semanas antes de Navidad fueron las más intensas de mi vida. Cada día era una actuación perfecta. Cada conversación con mis hijos era un ejercicio de autocontrol. Cada sonrisa que les daba era una máscara que ocultaba la determinación férrea que crecía dentro de mí. El plan que había diseñado era simple pero devastador. Iba a darles exactamente lo que querían, una demostración pública de mi supuesta incapacidad mental. Pero al final, iba a revelar que todo había sido una actuación. Que la mujer que ellos habían subestimado durante tantos años era mucho más inteligente de lo que jamás habían imaginado. Mi primer movimiento fue organizar la cena de Navidad perfecta. Les dije a Tatiana y Ricardo que quería hacer algo especial este año. Que quería reunir a toda la familia. Que quería cocinar todos sus platos favoritos. Que quería que fuera una Navidad memorable. «Ay, mamá», me dijo Tatiana, con esa sonrisa falsa que ahora podía detectar desde kilómetros de distancia. «No tienes que hacer tanto trabajo. Podemos pedir comida». «No, mi amor», le respondí, fingiendo la inocencia que ella esperaba de mí. «Quiero hacerlo yo misma. Quizás sea mi última Navidad cocinando para ustedes». La frase les cayó como agua fría. Se miraron entre ellos con esa mirada cómplice que ahora reconocía también. La mirada que decía, ¿será que ya sabe algo? «¿Por qué dices eso, mami?», me preguntó Ricardo, tratando de sonar casual. «No sé», le respondí, suspirando dramáticamente. «Últimamente me siento muy cansada. Muy confundida. A veces olvido cosas. Quizás ustedes tengan razón. Quizás ya no puedo cuidarme sola». Vi cómo sus ojos se iluminaron. Era exactamente lo que querían escuchar. Su madre finalmente admitía su deterioro. Finalmente reconocía que necesitaba ayuda. Finalmente se estaba preparando para aceptar su plan. Qué equivocados estaban. Durante las siguientes semanas, intensifiqué mi actuación. Comencé a olvidar cosas pequeñas cuando ellos estaban presentes. Dejaba el gas encendido para que lo encontraran. Ponía las llaves del refrigerador. Llamaba a Ricardo por el nombre de su padre muerto. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntaba Tatiana cada vez que cometía uno de estos errores. «Sí, mi amor», le respondía, con esa expresión confundida que había perfeccionado frente al espejo. «Solo estoy un poco distraída». Pero mientras actuaba para ellos durante el día, durante las noches trabajaba en los detalles finales de mi plan real. Contraté a Teresa Cruz, una antigua empleada doméstica que había trabajado para mí hace años. Teresa había perdido su trabajo recientemente y necesitaba dinero. Le expliqué mi situación y le pedí que me ayudara con una tarea muy específica. «Teresa», le dije, «necesito que vengas a mi casa el día de Navidad. Vas a fingir que eres una trabajadora social. Vas a tocar la puerta durante la cena y vas a entregar unos documentos muy importantes». Le mostré los documentos que había preparado. Informes médicos reales que certificaban mi capacidad mental, reportes del investigador privado que documentaban las actividades de mis hijos, copias de todos los documentos falsos que ellos habían creado. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, Florencia?», me preguntó Teresa. «Son tus hijos». «Por eso mismo tengo que hacerlo», le respondí.
Porque son mis hijos y merecen saber quién es realmente su madre. También contraté a Jaime Ortiz, mi vecino de al lado. Jaime era un hombre bueno, honesto, que siempre había sido respetuoso conmigo. Le expliqué parte de mi situación y le pedí que fuera mi testigo, que estuviera presente durante la cena para ver todo lo que iba a pasar. «¿Pero por qué yo, Florencia?», me preguntó. «Porque eres la única persona en este mundo que me ha tratado como una igual durante los últimos años», le respondí. «Porque nunca me has hablado como si fuera una anciana tonta. Porque confío en ti». Jaime aceptó. Dijo que vendría como mi invitado especial, como alguien que quería conocer a mi familia. El tercer elemento de mi plan era el más arriesgado. Había instalado cámaras pequeñas en mi sala y mi comedor. Cámaras que iban a grabar toda la conversación, todas las reacciones, toda la verdad que iba a salir a la luz esa noche. «¿Para qué necesitas esto?», me había preguntado el técnico que instaló las cámaras. «Para protegerme», le había respondido. «Para tener evidencia de la verdad». Los últimos días antes de Navidad fueron los más difíciles. Mis hijos venían más seguido, supuestamente para ayudarme con los preparativos, pero en realidad para verificar que mi deterioro estuviera progresando según sus expectativas. «Mamá, ¿ya compraste todo lo que necesitas?», me preguntaba Tatiana, revisando mi refrigerador como si yo fuera incapaz de hacer mercado. «Creo que sí, mi amor», le respondía, fingiendo inseguridad. «Aunque no me acuerdo si compré suficiente pavo». «No te preocupes», me decía ella, anotando algo en su teléfono. «Yo me encargo de revisar todo». Ricardo también intensificó sus visitas. Venía con la excusa de arreglar cosas en la casa, pero yo sabía que en realidad estaba evaluando el valor de mis pertenencias, calculando cuánto dinero podrían obtener cuando me internaran. «Mami, este televisor ya está muy viejo», me comentó un día. «Cuando te mudes, te vamos a comprar uno nuevo». «Cuando me mudes». «No, si te mudas. Cuando te mudes». Para ellos ya era un hecho consumado. «Sí, hijo», le respondí. «Tienes razón. Ya no veo muy bien de todas formas». Cada una de estas conversaciones era una puñalada en el corazón, pero también era combustible para mi determinación. Cada mentira que ellos se creían, cada manipulación que ejercían, cada signo de mi supuesta incapacidad que celebraban internamente, era una razón más para seguir adelante con mi plan. 2 días antes de Navidad, hice mi última mudanza secreta. Trasladé las últimas cosas importantes a mi apartamento nuevo. Solo dejé lo esencial en mi casa antigua, la ropa que necesitaba para la cena, algunos muebles básicos, y los documentos que quería que ellos encontraran después. Porque parte de mi plan era que ellos descubrieran algunas cosas después de que yo me fuera. Pistas que les iban a revelar cuánto tiempo había estado planeando mi escape. Evidencias que les iban a demostrar que la mujer que habían considerado incapaz había estado varios pasos adelante de ellos durante meses. La noche del 23 de diciembre, me senté en mi sala casi vacía y repasé cada detalle de mi plan. Todo estaba listo. Todos los elementos estaban en su lugar. Todos los actores sabían sus papeles. Mañana iba a ser el día. El día cuando la mentira que mis hijos habían construido sobre mí se iba a estrellar contra la realidad de quien yo realmente era. El día cuando iban a descubrir que habían estado jugando ajedrez contra una gran maestra sin saberlo. El día cuando iban a aprender que subestimar a una mujer de 64 años había sido el error más grande de sus vidas. Me fui a dormir esa noche con una sonrisa en los labios. No era una sonrisa de maldad. Era una sonrisa de satisfacción. De justicia. De una mujer que finalmente iba a recuperar su dignidad después de años de humillación silenciosa. Mañana, mis hijos iban a conocer a la verdadera Florencia Pérez. Y tenía la sensación de que no les iba a gustar lo que iban a ver. Pero ya no me importaba si les gustaba o no. Porque esta vez, la historia la iba a escribir yo. El 24 de diciembre amaneció con un cielo gris que parecía reflejar la tensión que se acumulaba en mi pecho. Era el día. Después de meses de planeación, después de semanas de actuación, después de años de humillación silenciosa, había llegado el momento de la verdad. Me levanté temprano y me duché con cuidado. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que Alberto me había regalado para nuestro aniversario número 20. Me peiné como no lo había hecho en meses. Me maquillé sutilmente. Quería verme bien para mi última función como la madre que ellos creían que conocían.
A las 9 de la mañana, Tatiana llegó con los niños y una bolsa llena de regalos. Los mismos regalos que yo había visto empacar la noche anterior a través de la ventana de su auto, cuando pensaba que yo estaba dormida. «Buenos días, mami», me gritó, besándome la mejilla con esa efusividad exagerada que usaba cuando quería demostrar que buena hija era delante de otras personas. «¿Cómo amaneciste?» «Bien, mi amor», le respondí, abrazando a mis nietos con el corazón partido, sabiendo que probablemente sería la última vez que los vería. Un poco confundida, pero bien. «¿Confundida por qué?», me preguntó, con esa voz que había perfeccionado para sonar preocupada, pero que yo ahora reconocía como calculadora. «No sé», suspiré, tocándome la frente. «Anoche no pude dormir. Soñé cosas raras. Desperté y por un momento no sabía dónde estaba». Vi cómo sus ojos se iluminaron. Era exactamente lo que quería escuchar. Más evidencia de mi deterioro mental. Más justificación para el plan que tenían preparado. «Ay, mami», me dijo, frotándome el brazo. «Quizás deberías descansar más. Quizás cocinar para todos va a ser demasiado trabajo para ti». «No, no», protesté, fingiendo la terquedad que ellos esperaban de una anciana obstinada. «Yo puedo hacerlo. Solo necesito». ¿Dónde puse las llaves de la cocina? No había llaves de la cocina. Nunca las había habido. Pero era el tipo de comentario sin sentido que una persona con demencia podría hacer. «Mamá», me dijo Tatiana, intercambiando una mirada significativa con su esposo Carlos, «las cocinas no tienen llaves». «Ah, sí», exclamé, golpeándome la frente. «Qué tonta soy. Estoy pensando en las llaves del... ¿Cómo se llama esa cosa donde guardamos la comida?» «El refrigerador», me ayudó Carlos, con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. «Eso. El refrigerador», repetí, sonriendo como si hubiera resuelto un gran misterio. Pasé toda la mañana manteniendo esa actuación. Olvidé nombres, confundí objetos, hice preguntas repetitivas. Cada error calculado era recibido por mi familia con esa mezcla de preocupación fingida y satisfacción secreta que ya conocía tan bien. A las 2 de la tarde llegó Ricardo con su esposa María y su hijo pequeño. Trajo más regalos, más sonrisas falsas, más actuación de familia perfecta. «¿Cómo está mi mami bella?», me preguntó, abrazándome con esa fuerza exagerada que usaba cuando quería demostrar qué buen hijo era. «Confundida», le respondí, usando la palabra que se había convertido en mi comodín. «Muy confundida». «¿Confundida sobre qué?», me preguntó, sentándose a mi lado en el sofá. «Sobre todo», suspiré. «Sobre por qué estás aquí. Sobre qué día es hoy. Sobre si ya comí o no». Ricardo intercambió la misma mirada cómplice con Tatiana. La mirada que decía, «Está empeorando. Es el momento perfecto». Lo que ellos no sabían era que cada una de esas miradas estaba siendo grabada por las cámaras que había instalado. Cada susurro que pensaban que yo no podía escuchar estaba siendo documentado. Cada gesto de satisfacción por mi supuesto deterioro estaba siendo preservado para la posteridad. A las 4 de la tarde llegó Jaime, mi vecino. Llegó puntual, como habíamos acordado, vestido con su mejor traje y cargando una botella de vino. «Buenas tardes, Florencia», me saludó, besándome en la mejilla. «Muchas gracias por invitarme a su cena navideña». «Jaime», exclamé, actuando como si me hubiera sorprendido verlo. «¿Qué haces aquí?» «Me invitaste, Florencia», me dijo gentilmente. «Ayer. ¿No te acuerdas?» Vi cómo Tatiana y Ricardo se pusieron tensos. Un extraño en la cena navideña familiar no estaba en sus planes. Pero no podían decir nada sin parecer groseros. «Ah, sí», murmuré, fingiendo que recordaba vagamente. «Claro. Pasa, pasa». Les presenté a Jaime como mi vecino, como un señor muy amable que me ayudaba con las compras. Mis hijos lo saludaron con cortesía forzada, claramente incómodos con su presencia, pero sin poder hacer nada al respecto. Durante las siguientes horas, mientras preparábamos la cena juntos, mantuve mi actuación de mujer confundida. Puse sal en vez de azúcar en el postre. Olvidé apagar el horno. Pregunté 3 veces si había puesto suficiente agua en las papas. «Mamá, déjame ayudarte», me decía Tatiana cada vez que cometía un error. «No, no», insistía yo. «Yo puedo hacerlo. Solo estoy un poco
¿Cómo se dice cuando no puedes pensar bien? Distraída, me ayudó Ricardo. Eso. Distraída, repetí, sonriendo como si hubiera aprendido una palabra nueva. Pero mientras actuaba durante la preparación de la cena, también estaba observando. Estaba viendo cómo mis hijos se comunicaban con miradas. Cómo susurraban cuando pensaban que yo no los escuchaba. Cómo revisaban mi casa con ojos evaluadores, calculando valores, planificando el futuro sin mí. A las 7 de la noche, nos sentamos a cenar. La mesa estaba perfecta. La comida olía deliciosa. Las velas creaban un ambiente cálido y familiar. Todo parecía una postal navideña perfecta. Pero debajo de esa superficie perfecta, yo podía sentir la tensión. Podía ver la impaciencia en los ojos de mis hijos. Podía percibir su urgencia por llegar al momento de los regalos, al momento cuando iban a ejecutar su humillación final. «Un brindis», exclamó Ricardo, levantando su copa de vino. «Por la familia. Por estar juntos. Por muchas navidades más». Todos levantamos nuestras copas. Todos sonreímos. Todos actuamos como si fuéramos una familia feliz. Pero yo sabía que era mentira. Todo era mentira. Y en unos minutos, toda esa mentira iba a explotar en 1000 pedazos. Sí, dije, levantando mi copa un poco más alto. Por la familia. Por la verdad. Y por las sorpresas. ¿Sorpresas?, preguntó Tatiana, frunciendo el ceño. Oh, sí, sonreí, tomando un sorbo de vino. Tengo la sensación de que esta va a ser una Navidad llena de sorpresas. No sabían cuánta razón tenía. Porque en exactamente una hora, Teresa iba a tocar la puerta con los documentos que iban a cambiar todo. En una hora, mis hijos iban a descubrir que la mujer que habían estado subestimando durante meses había estado jugando en una liga completamente diferente. En una hora, la función iba a terminar. Y el espectáculo real iba a comenzar. A las 8:30 de la noche llegó el momento que había estado esperando durante meses. El momento de los regalos. El momento cuando mis hijos iban a mostrar su verdadera naturaleza delante de un testigo. «Bueno», exclamó Tatiana, frotándose las manos con esa sonrisa que yo ahora sabía que era completamente falsa. «¿Qué tal si abrimos los regalos?» «Sí, sí», gritaron los nietos, corriendo hacia el árbol donde estaban todas las cajas envueltas en papel dorado y plateado. Yo me quedé sentada en mi sillón, con las manos cruzadas sobre mi regazo, observando cómo se desarrollaba exactamente el escenario que había previsto. Jaime estaba sentado a mi lado, también observando, también siendo testigo de lo que estaba a punto de pasar. Comenzaron con Carlos, el esposo de Tatiana. Una camisa cara, como había predicho. Después los nietos, con sus juguetes y ropa nueva. Después María, la esposa de Ricardo. Un perfume francés que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en un mes entero. Después fue el turno de Ricardo. El reloj brillante que había visto empacando la noche anterior. Se lo puso inmediatamente, como había imaginado, mostrándolo como un trofeo. «¡Qué hermoso!», exclamé, manteniendo mi actuación hasta el final. «Es de oro». «Sí, mami», me respondió Ricardo, sin siquiera mirarme realmente. «Tatiana tiene muy buen gusto». Siguieron más regalos. Para las nueras, para los cuñados, para los primos que habían venido de visita. Cada nombre era mencionado con entusiasmo. Cada regalo era celebrado como si fuera un tesoro nacional. Y yo seguía sentada allí, esperando, observando, contando. Jaime también estaba contando. Lo podía ver en sus ojos. Estaba viendo cómo cada persona en esa habitación recibía algo, excepto yo. Estaba siendo testigo de la humillación sistemática que mis propios hijos me estaban infligiendo. Cuando todos los paquetes se terminaron, cuando el último regalo fue abierto y celebrado, se hizo un silencio extraño en la habitación. Los niños jugaban con sus juguetes nuevos. Los adultos admiraban sus regalos. Y yo seguía sentada allí, con las manos vacías. «Bueno», dijo Ricardo finalmente, estirándose en su silla. «Creo que ya terminamos. ¿Qué tal si cenamos el postre?». Fue en ese momento cuando decidí hacer mi pregunta. La pregunta que había estado ensayando durante semanas. «¿Y mi regalo?», pregunté, con una voz suave pero clara que cortó el ruido de la habitación como un cuchillo. El silencio que siguió fue absoluto.
Incluso los niños dejaron de jugar. Todos me miraron con esa expresión que había estado esperando ver: sorpresa, incomodidad y algo más profundo. Algo que se parecía mucho a la culpa. Pero la culpa duró solo un segundo. «Ay, mamá», se rió Tatiana, con esa risa nerviosa que había perfeccionado durante años. «Se nos olvidó el tuyo. Ya sabes cómo es esto de las compras navideñas. Hay tanto que recordar». «Sí, mami», añadió Ricardo, todavía sin mirarme directamente. «Queda para la próxima. El año que viene te compensamos. Te compramos algo súper especial». «Queda para la próxima». Las palabras exactas que había anticipado. La frase que había estado esperando escuchar para poder ejecutar mi plan final. Miré a Jaime. Vi la expresión de shock en su cara. Vi cómo procesaba lo que acababa de presenciar. Una familia que había gastado cientos, quizás miles de pesos en regalos para todos, pero que había olvidado completamente a la matriarca. A la mujer que había cocinado toda la cena. A la madre que los había criado. «Sin problemas», dije finalmente, levantándome lentamente de mi sillón. La actuación había terminado. Era hora de revelar quién era realmente. Me dirigí hacia mi bolso, que había dejado estratégicamente cerca de la entrada. Todos me siguieron con la mirada, probablemente esperando que fuera a buscar un pañuelo para secarme las lágrimas que no iban a venir. De hecho, continué, sacando el sobre blanco de mi bolso, yo sí me acordé de comprarme algo. Volví al centro de la sala, sosteniendo el sobre como si fuera el objeto más valioso del mundo. «Este es el regalo que yo misma me compré», anuncié, abriendo el sobre con movimientos deliberados y calmados. Saqué la llave dorada y la sostuve en alto para que todos pudieran verla. La luz de las velas se reflejó en el metal, haciéndola brillar como una pequeña antorcha en la oscuridad de la habitación. «¿Qué es eso?», preguntó Tatiana, y por primera vez en toda la noche, su voz sonó genuinamente preocupada. «La llave de mi apartamento nuevo», respondí, mirándola directamente a los ojos. Mi voz ya no era la de una anciana confundida. Era clara, firme, decidida. «Me mudé hace 3 días. Esta es mi última Navidad en esta casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo las caras de mis hijos cambiaron completamente. La satisfacción se convirtió en shock. La confianza se convirtió en pánico. La superioridad se convirtió en confusión total. «¿Tu apartamento nuevo?», susurró Ricardo, con una voz que ya no sonaba como la del hombre seguro que había entrado a mi casa unas horas antes. «Sí», respondí, guardando la llave de nuevo en el sobre. «Mi regalo para mí misma. Mi independencia». Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse para ellos. «Pero mamá», tartamudeó Tatiana. «¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no nos dijiste nada?» «¿Por qué habría de decirles?», pregunté, con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Ustedes nunca me preguntan sobre mis planes. Nunca me preguntan sobre mis sentimientos. Nunca me preguntan sobre nada que sea realmente importante». «Eso no es cierto», protestó Ricardo, pero su voz sonaba hueca, desesperada. «No es cierto», repetí, inclinando la cabeza. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba realmente? ¿Cuándo fue la última vez que me escucharon cuando les hablaba? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a una persona en lugar de como a una obligación?» No pudieron responder. Porque no había respuesta. Porque sabían que todo lo que había dicho era verdad. Pero yo no había terminado. No después de meses de planificación. No después de años de humillación. Y ya que estamos hablando de verdades, continué, sacando otro documento de mi bolso, creo que es hora de discutir algunos otros temas interesantes. Vi cómo palidecieron cuando reconocieron la carpeta Manila. La misma carpeta que había encontrado en mi cuarto de huéspedes meses atrás. La carpeta con sus planes para internarme. «¿Reconocen esto?», pregunté, sosteniendo la carpeta en alto. El pánico en sus ojos me confirmó que sí la reconocían. «Florencia Pérez, asuntos pendientes», leí en voz alta. Una carpeta muy interesante que encontré entre sus cosas. Llena de documentos muy creativos sobre mi supuesto deterioro mental. Jaime me miró con una comprensión que se estaba expandiendo lentamente. Los nietos habían dejado de jugar completamente y nos miraban sin entender qué estaba pasando. «Mamá, nosotros podemos explicar», comenzó Tatiana,
pero la interrumpí. ¿Explicar qué?, pregunté. ¿Van a explicar los documentos médicos falsos? ¿Van a explicar las consultas con abogados sobre tutela legal? ¿Van a explicar las cotizaciones de residencias para ancianos que obtuvieron sin mi conocimiento? Cada pregunta era como una bofetada. Cada revelación los hacía encogerse un poco más en sus asientos. Van a explicar, continué, abriendo la carpeta y sacando la carta de Tatiana. Esta carta donde discuten cómo mamá nunca va a aceptar irse voluntariamente, pero una vez que tengamos la tutela, ¿no va a tener opción? Las palabras golpearon la habitación como bombas. Vi cómo Carlos y María miraban a sus respectivos cónyuges con horror. Vi cómo los nietos comenzaban a llorar sin entender por qué los adultos estaban tan tensos. Y vi cómo mis hijos se dieron cuenta de que habían sido completamente superados por la mujer que habían considerado una anciana indefensa. Pero lo mejor estaba por venir. Porque en 5 minutos, Teresa iba a tocar la puerta. Y entonces la verdadera diversión iba a comenzar. Exactamente a las 9 de la noche, como habíamos planeado, sonó el timbre de la puerta. El sonido cortó la tensión de la habitación como una alarma de emergencia. Todos se quedaron paralizados. Mis hijos me miraban con caras de pánico total, todavía procesando las revelaciones que acababa de hacerles. Los nietos lloraban confundidos. Las nueras parecían estatuas de sal. ¿Quién puede ser a esta hora?, murmuró Ricardo, con una voz que temblaba. Voy a ver, dije, levantándome con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que había en la habitación. Abrí la puerta y allí estaba Teresa, vestida con un traje gris profesional, cargando un maletín y varios documentos oficiales. Había hecho un trabajo perfecto transformándose en una trabajadora social convincente. «¿Señora Florencia Pérez?», preguntó con voz oficial. «Sí, soy yo», respondí. «Soy Teresa Mendoza, del Departamento de Bienestar Social», anunció, lo suficientemente alto para que todos en la sala pudieran escucharla. «Tengo algunos documentos importantes que entregarle relacionados con una investigación en curso». Vi cómo mis hijos se pusieron de pie inmediatamente. El terror en sus ojos era casi palpable. «¿Una investigación?», preguntó Tatiana, acercándose con pasos temblorosos. «Sí», respondió Teresa, entrando a la sala con autoridad profesional. «Una investigación sobre un posible caso de fraude documentario y manipulación familiar». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños dejaron de llorar, sintiendo la gravedad del momento sin entenderla completamente. «¿De qué está hablando?», tartamudeó Ricardo, pero su voz ya no tenía ni rastro de la confianza que había mostrado horas antes. Teresa abrió su maletín y comenzó a sacar documentos. Muchos documentos. Según nuestra investigación, comenzó, leyendo de una carpeta oficial, los señores Tatiana Pérez y Ricardo Pérez han estado involucrados en un esquema sistemático para obtener control legal sobre los bienes de su madre mediante la falsificación de documentos médicos y la manipulación de informes psicológicos. Cada palabra era como un martillo golpeando clavos en sus ataúdes metafóricos. «Eso es mentira», gritó Tatiana, pero su voz sonaba desesperada, no convincente. «¿Es mentira?», preguntó Teresa, sacando las fotocopias de todos los documentos falsos que ellos habían creado. ¿Son mentira estos reportes médicos que ustedes presentaron al licenciado Morales? Reportes de una doctora que, según nuestras verificaciones, no existe». Vi cómo Carlos miraba a su esposa con horror. «Tatiana, ¿qué está pasando aquí?». «Es mentira», continuó Teresa implacablemente. «Esta carta donde ustedes discuten cómo vender la casa de su madre para pagar sus propias deudas una vez que obtengan la tutela». Ricardo intentó una última defensa desesperada. «Todo esto es un malentendido. Nosotros solo queríamos ayudar a nuestra madre. Ella está enferma, está confundida». «¿Está confundida?», interrumpió Teresa, mirándome directamente. «Señora Pérez, ¿podría explicarle a su familia qué ha estado haciendo durante los últimos 3 meses?» Era mi momento. El momento que había estado esperando durante tanto tiempo. «Por supuesto», dije, irguiéndome completamente. Mi voz era clara, fuerte, completamente diferente a la de la anciana confundida que había estado actuando durante semanas. «Durante los últimos 3 meses», comencé, mirando directamente a mis hijos, «he estado documentando sistemáticamente cada una de sus mentiras, cada uno de sus planes, cada una de sus manipulaciones.
Saqué mi teléfono y activé una grabación que había preparado especialmente para este momento. Por ejemplo, continué. Tengo grabaciones de todas las conversaciones donde ustedes discutían mi supuesto deterioro mental. Tengo fotografías de ustedes revisando mi casa como si ya fuera suya. Tengo copias de todos los documentos falsos que crearon. Sus caras se volvieron completamente blancas. Pero lo más interesante, añadí, es que tengo evaluaciones médicas y psicológicas reales, hechas por profesionales certificados, que certifican que estoy en perfecto estado mental, que nunca he tenido demencia, que nunca he estado confundida, que cada síntoma que ustedes documentaron fue una actuación perfecta. La realidad los golpeó como un tsunami. Todo lo que habían planificado, todo lo que habían esperado, todo lo que habían dado por sentado, se desmoronó en segundos. Una actuación, susurró Ricardo, como si no pudiera procesar las palabras. Una actuación magistral, confirmé. 3 meses de la mejor actuación de mi vida. Cada olvido fingido, cada confusión inventada, cada momento de supuesta incapacidad fue cuidadosamente calculado para darles exactamente lo que querían ver. Teresa sacó más documentos del maletín. Adicionalmente, anunció, tenemos evidencia de que la señora Pérez ha estado trabajando con un investigador privado para documentar todas las actividades fraudulentas de sus hijos. Visitas a abogados, consultas sobre tutela, falsificación de documentos médicos. Jaime, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Florencia, dijo con admiración en su voz, esto es increíble. No tenía idea de que estuvieras planeando todo esto. Nadie tenía idea, respondí, sonriendo por primera vez genuinamente en toda la noche. Ese era el punto. Tatiana comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pánico, de desesperación, de alguien que se daba cuenta de que había perdido completamente. Mamá, por favor, suplicó. Nosotros te amamos. Todo esto fue un malentendido. Un malentendido, repetí, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante meses finalmente encontraba su voz. ¿Llamarías malentendido a planear robarme mi dignidad? ¿A inventar una enfermedad mental que no tengo? ¿A conspirar para encerrarme en una residencia contra mi voluntad? Pero pensábamos que era lo mejor para ti, lloró Ricardo. No, le respondí con una firmeza que me sorprendió. Pensaban que era lo mejor para ustedes, para sus deudas, para sus problemas financieros, para deshacerse de la carga que representaba su madre. Teresa cerró su maletín con un sonido final y definitivo. Señora Pérez, me dijo, ¿desea proceder con los cargos criminales contra sus hijos? La pregunta flotó en el aire como una guillotina esperando caer. Mis hijos me miraron con terror absoluto, esperando mi respuesta. Por un momento, solo por un momento, sentí pena por ellos. Eran mis hijos, después de todo. Los había cargado en mis brazos cuando eran bebés. Los había consolado cuando tenían pesadillas. Los había amado incondicionalmente durante décadas. Pero después recordé la carta donde me llamaban una carga. Recordé los documentos donde inventaban mi demencia. Recordé años de ser tratada como una empleada doméstica en lugar de como su madre. No, dije finalmente. No voy a presentar cargos criminales. Vi cómo sus caras se llenaron de alivio. Pero continué, y el alivio se desvaneció inmediatamente. Tampoco voy a tener ningún contacto con ustedes nunca más. ¿Qué? Gritó Tatiana. Se acabó, declaré. Esta familia se acabó. Esta relación se acabó. Esta farsa se acabó. Me dirigí hacia la puerta, seguida por Jaime y Teresa. A partir de mañana, anuncié sin voltearme, mi nombre ya no será asociado con el de ustedes. Mi casa ya no será su casa. Mi vida ya no será su responsabilidad ni su problema. Mamá, por favor, gritaron ambos, pero ya no los escuchaba. Porque había tomado la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Había elegido salvarme a mí misma, aunque eso significara perder todo lo que había creído que me importaba. Salí de esa casa por última vez con la cabeza en alto y el corazón más liviano de lo que había estado en años. Detrás de mí, escuchaba los gritos desesperados de mis hijos, sus súplicas, sus promesas vacías de cambio. Pero sus voces se desvanecían con cada paso que daba hacia mi nueva vida.
Jaime y Teresa me acompañaron hasta el taxi que había pedido. Ninguno de nosotros habló durante los primeros minutos. El peso de lo que acababa de pasar flotaba en el aire como una tormenta que finalmente había pasado. Florencia, dijo finalmente Jaime, rompiendo el silencio. Lo que hiciste allí adentro, no sé si fue venganza o justicia, pero fue magistral. No fue venganza, respondí, mirando por la ventana mientras nos alejábamos de la casa donde había vivido durante 30 años. La venganza busca lastimar. Yo solo busqué liberarme. Teresa se quitó la peluca que había usado para su personaje y sonrió. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí sin dudar. Por primera vez en décadas, me siento completamente libre. Llegamos a mi apartamento nuevo a las 10 de la noche. Era pequeño, modesto, pero era mío. Completamente mío. Nadie más tenía llaves. Nadie más tenía derecho a entrar. Nadie más podía tomar decisiones sobre mi vida. Me senté en mi sillón nuevo, en mi sala nueva, en mi vida nueva, y por primera vez en años no esperé a que sonara el teléfono. Porque sabía que no iba a sonar. Y por primera vez en mi vida, eso no me dolía. Los días siguientes fueron de ajuste. Tuve que acostumbrarme al silencio de no tener que cocinar para nadie más que para mí. Tuve que aprender a comprar comida para una sola persona. Tuve que recordar qué era lo que me gustaba hacer cuando nadie más necesitaba mi atención. Pero no fue difícil. Fue liberador. El teléfono sí sonó, por supuesto. Durante las primeras semanas, Tatiana y Ricardo me llamaron docenas de veces. Dejaron mensajes desesperados en mi contestadora. Enviaron cartas. Aparecieron en mi edificio. Pero yo no respondí. No escuché. No abrí. Porque había aprendido algo fundamental durante todo este proceso. Algunas relaciones no se pueden reparar. Algunas traiciones son tan profundas que la única respuesta saludable es el corte limpio. Mis hijos habían mostrado quiénes eran realmente cuando pensaron que yo era vulnerable. Habían revelado que su amor era condicional, que su respeto era inexistente, que su cuidado era una actuación. Y una vez que ves la verdad sobre las personas, no puedes fingir que no la has visto. Un mes después de la Navidad, estaba en el mercado comprando vegetales cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Florencia. Me volteé y vi a Elena, una antigua vecina que no había visto en años. Elena, exclamé, genuinamente feliz de verla. ¿Cómo estás? Hablamos durante unos minutos, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Le conté que me había mudado, que estaba empezando una nueva etapa. No le di detalles, pero ella pareció entender que había habido cambios importantes. Te ves bien, me dijo antes de despedirnos. Te ves diferente, más ligera. Más ligera. Era exactamente la palabra correcta. Porque había dejado ir una carga que había estado cargando durante décadas sin darme cuenta. La carga de ser quien otros esperaban que fuera. La carga de sacrificar mi felicidad por la de otros. La carga de aceptar menos amor del que merecía solo porque venía de personas que se suponía que me amaran incondicionalmente. 3 meses después, comencé a tomar clases de pintura en el centro comunitario cerca de mi apartamento. Era algo que había querido hacer durante años, pero que nunca había tenido tiempo porque siempre estaba cuidando a alguien más. Resultó que tenía talento. Mi primera pintura fue un autorretrato, una mujer mayor con ojos sabios y una sonrisa tranquila. La instructora dijo que capturaba algo especial, algo que se parecía mucho a la paz. 6 meses después, había hecho nuevos amigos. Vecinos del edificio, compañeros de la clase de pintura, personas del parque donde caminaba todas las mañanas. Relaciones nuevas construidas sobre respeto mutuo, intereses compartidos y elección libre. 1 año después, estaba sentada en mi balcón pequeño, tomando café y viendo el amanecer, cuando me di cuenta de algo sorprendente. Era feliz. Genuinamente, profundamente feliz. No era una felicidad que dependiera de otros. No era una felicidad que pudiera ser arrebatada por las acciones de otros. Era una felicidad que venía de dentro, de saber quién era y qué valía. Había perdido a mis hijos, es cierto. Había perdido a mis nietos. Había perdido la ilusión de tener una familia amorosa. Pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. Esa mañana, mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, tomé una decisión.
Escribí una carta. No para mis hijos, sino para otras mujeres que pudieran estar pasando por situaciones similares. Mujeres que habían dado todo de sí mismas y que se habían quedado vacías. Mujeres que habían sido tomadas por garantías durante tanto tiempo que habían olvidado su propio valor. La carta decía: querida hermana en dolor, si estás leyendo esto, probablemente has llegado al punto donde ya no te reconoces en el espejo. Donde has dado tanto de ti que ya no sabes qué queda. Donde el amor que das no es correspondido y la dedicación que ofreces es tomada como algo debido. Quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho en mucho tiempo. Tú vales. Tu felicidad importa. Tu vida tiene valor más allá de lo que puedes hacer por otros. No es demasiado tarde para empezar de nuevo. No es demasiado tarde para poner límites. No es demasiado tarde para elegirte a ti misma. El camino no será fácil. Habrá momentos de duda, de soledad, de miedo. Pero del otro lado de ese miedo está algo hermoso, la posibilidad de vivir una vida que realmente sea tuya. Mi nombre ya no es el que otros me dieron. Mi historia apenas empieza. Y la tuya también puede empezar hoy, si tienes el valor de tomar el primer paso. Con amor y esperanza, una mujer libre. Envié esa carta a un periódico local. La publicaron en la sección de cartas de lectores. Recibí docenas de respuestas. Mujeres que me contaban sus propias historias. Mujeres que habían encontrado valor en mi experiencia para cambiar sus propias vidas. Algunas dejaron matrimonios abusivos. Otras pusieron límites con hijos manipuladores. Otras simplemente aprendieron a decir no sin sentir culpa. Y me di cuenta de que mi experiencia, por dolorosa que había sido, tenía un propósito más grande. Había aprendido lecciones que podían ayudar a otras. Había encontrado fuerza que podía compartir. 2 años después de esa Navidad fatídica, estoy escribiendo estas líneas en mi diario personal. No porque alguien me lo haya pedido, sino porque quiero recordar. Quiero preservar la historia de mi transformación para los días cuando la memoria pueda fallarme. Quiero recordar que fui una mujer que se perdió a sí misma durante décadas, pero que tuvo el valor de encontrarse de nuevo. Que fui una madre que amó tanto que casi se destruyó, pero que aprendió que el amor verdadero también incluye amarse a una misma. Que no hay edad límite para empezar de nuevo. Que no hay traición tan profunda que no pueda ser superada. Que no hay historia tan triste que no pueda tener un final feliz, si tenemos el valor de escribirlo nosotros mismos. Mi nombre ya no está atado al de otros. Mi valor no depende de lo que puedo hacer por otros. Mi felicidad no está en manos de personas que no la merecen. Mi nombre es Florencia Pérez, tengo 66 años, y mi historia apenas está empezando. Y es una historia hermosa.